periodismo en el Congreso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Buena semana. Aquí estamos en la tercera edición de DTV para compartir con ustedes, bueno, lo que anticipa esta semana de septiembre con algunas comisiones que ya están previstas para mañana y pasado y también, obviamente, con el debate público que está hoy en la mesa aquí en la Cámara de Diputados, las alianzas posibles para sesionar en algún momento en la Cámara de Diputados, así que vamos a estar repasando eso, varios proyectos de ley que durante el fin de semana las redes sociales de los candidatos y de las candidatas y también de la dirigencia política estuvo, bueno, atravesada también por la actualidad. Así que repasaremos un poco los efectos que va dejando el tratamiento de algunos proyectos, las expectativas por dictaminar otros proyectos en esta semana y también cómo van conjugando la campaña electoral porque el domingo hay un momento importante. Se elige gobernador, en este caso en la provincia de Santa Fe, uno de los principales distritos de la Argentina, el tercero en cantidad de población, en definitiva, que incide en las elecciones y va a ser un momento fundamental. Recordar también que en Santa Fe no hay reelección de los gobernadores y gobernadoras, así que siempre en definitiva se hace un recambio. Las elecciones para los diputados y senadores que nos interesan a nosotros va a ser en octubre con las generales, pero bueno, va a ir dando también un poco más de ritmo a esta campaña electoral que está atravesada por ahora por las encuestas. Así que voy a saludar a mis colegas, a mis compañeros, vamos a hablar con varios diputados, obviamente, de la Nación, sobre la actualidad política. ¿Cómo anda, Sebastián Adida? Bien. Buena semana. Bien, la verdad que sí, empezando muy bien la semana. Bueno, Diputados no detiene su marcha y está trabajando para dejar la mayor cantidad de dictámenes listos para la próxima sesión, que todo indica que se realizaría el miércoles 13 de septiembre. Por lo al menos eso quieren. Sí, se está trabajando un poco en ese esquema y, bueno, por lo pronto ya tenemos algunas comisiones. Se va a trabajar, por ejemplo, para dejar listo el dictamen de el Plan Ciencia y Técnica 2030, también la capacitación obligatoria en lengua de señas argentina, también la capacitación obligatoria en temas de discapacidad, y esto se suma a todo un paquete de dictámenes que ya están listos también, como la creación de nuevas universidades nacionales, la ampliación de licencias de trabajo, la ley de blanqueo, la ley antiprivatizadora de las aerolíneas argentinas, la ley Nicolás de seguridad del paciente. Así que bueno, dentro de este combo va a salir un poco digamos, el esquema de lo que va a ser la próxima sesión. Seguro ahí, Débora, van a estar negociando con oficialismo y oposiciones distintas. Hay movimientos que se van dando, también el impacto electoral tiene su efecto al interior de los partidos. Así que van a ver con quién negocian, ¿no? Y cómo arman la lista. Así es, y sobre todo que va a ser la primera sesión después de lo que fue la aprobación de la ley de alquileres, que ahí vimos cómo buena parte de la oposición se puso de acuerdo y logró, si se quiere, imponerse ante la postura que tenía el oficialismo sobre ese tema. Bueno, hay que ver cómo se rearma el Congreso y qué mayorías logra conseguir el oficialismo, o si plantea un temario acordado con la oposición, sobre todo con Juntos por el Cambio, por ser el más numeroso de todos los espacios, y así reunir los 129 que se necesitan para poner en marcha la sesión del 13. Y por ahora vienen con dictámenes diferentes en varios proyectos, no hay posibilidad por ahora de conseguir dictámenes de unanimidad. Eso marca que no están tan de acuerdo, están de acuerdo en cosas generales, pero bueno, también impulsa la posibilidad de que ninguno por ahora parece que fuera a regatear la participación. Sí, hay dos caminos, dos estrategias que va a proponer el oficialismo, que es el que va a llevar la iniciativa, que es ir con agenda propia y ir a todo o nada, digamos, morir con las botas puestas para aprobar el proyecto, por ejemplo, el de blindaje de aerolíneas argentinas o la propia ley de licencias de trabajo, o buscar un esquema, un boceto de un listado de proyectos de consenso con la oposición mayoritaria, que es Juntos por el Cambio. Hay que ver cuál de las dos estrategias termina por imponerse, ¿no? Eso se verá con el desarrollo de los días. También hay que ver qué estrategia tienen las organizaciones políticas que están dentro de los bloques opositores, porque los dos más numerosos, tanto el Interbloque Federal como Juntos por el Cambio, tienen referentes de distintos partidos, ¿no? Si bien
Juntos por el Cambio está un poco más orgánico y ha llegado a ocupar un lugar en el Congreso como espacio único. Bueno, hay diputados de Evolución Radical que tienen intereses en algunos proyectos, hay diputados del radicalismo, de la coalición cívica que tienen intereses en algunos proyectos de salud. Exactamente, por ejemplo, el de universidades, una parte, Evolución Radical puntualmente, era impulsor de alguna de las universidades que se busca crear a nivel nacional, así que quién te dice, por ahí el oficialismo apuesta por esa vía para consensuar con Juntos por el Cambio. Y después, bueno, por ejemplo, el blanqueo sí, ahí Juntos por el Cambio tuvo un dictamen de rechazo, pero por ejemplo las licencias de cuidado, que hubo varios dictámenes, ¿quién te dice? Por ahí para no frenar el tema, logran ponerse de acuerdo, hay que ver el tema después qué dictamen finalmente se impone, pero como es un tema que todos quieren de alguna manera avanzar, porque sabemos que estamos súper por detrás de los países de la región, lo que tiene que ver con licencias, por ahí se puede llegar a un acuerdo para que se Y los proyectos no son tan distintos, los estuvimos repasando la última vez, hay algunas leves diferencias que en todo caso se puede negociar el momento de la aprobación en particular, a ver qué aparece, si se puede incorporar alguna modificación a algún artículo. Y en el tema de aerolíneas argentinas, que yo pensaba hasta hace una semana, 10 días atrás, que era un tema que iba a caer en el saco roto de la grieta, digamos, que no iban a poder ponerse de acuerdo, estuve averiguando y la izquierda por lo pronto va a acompañar también los 2 diputados socialistas santafesinos. Provincias Unidas en principio también acompañaría y con eso ya llegarían a los 129 votos. Para el quórum, por lo menos, para el momento de la votación. Hay que ver qué hace el resto del interbloque federal. También hay algunos diputados sueltos como Rolando Figueroa, Claudio Vidal, gobernadores electos en provincias que tienen un interés especial en que Aerolíneas Argentinas siga siendo sobre todo porque son una referencia, sí, porque la idea es que Aerolíneas Argentinas siga sosteniendo esta política de conectividad con ciertos territorios, ciertos destinos que quizás son rutas que no son tan rentables desde el punto de vista del mercado, pero que son importantes fomentar porque moviliza y motoriza las economías regionales de esos destinos. Así que... Y hay que ver también cuál es la posición de Juntos por el Cambio, porque pienso en diputados como Stefani, que si bien es del PRO y es muy orgánico, ¿no?, lo que plantea el PRO, viene de la provincia de Tierra del Fuego y es uno de los que viene planteando hace mucho tiempo el rol que tiene Aerolíneas también en respecto a la conectividad, ¿no? Igual, bueno, una cosa es no votar en contra y abstenerse o ausentarse en el momento de la votación, que también es una forma de aportar a que haya quórum y se pueda avanzar. Siempre, por ahí que un diputado, que un bloque no esté a favor, no quiere decir que van a bloquear el avance de una iniciativa. Eso es muy cierto, que por ahí uno de afuera no lo sabe. Claro, y lo empieza a aprender cuando está acá. Por ejemplo, cuando fue lo de la ley de alquileres, muchos decían... Uy, pero si hubiesen venido todos los del oficialismo... Los 13 que faltaron, digamos. Se hubiese bloqueado el avance de la reforma de la ley de alquileres y es cierto que si estaban los 13, algunos de los que se ausentaron o se abstuvieron al momento de la votación de la oposición hubiesen acompañado la reforma. No es tan lineal, digamos. No es tan aritmética pura. No es solo matemática, es la política, diría alguien, ¿no? Tal cual. No, el proyecto del que venimos hablando, el de Aerolíneas Argentinas, es un proyecto que muchos éramos escépticos cuando fue presentado, y venía bastante enmarañado, pero la verdad que ahora tiene bastante viento a favor. Sí, no tuvo acompañamiento en el momento en que se discutió en legislación general de la oposición, estuvo solo firmándolo el oficialismo. Es un proyecto que impulsó, que presentó Máximo Kirchner a partir también de establecer una pequeña modificación, importante pero pequeña, como de redacción, de la ley que existe sobre la expropiación y recuperación de aerolíneas, que establece una mayoría especial para cambiar el paquete accionario. Parece solo un cambio de redacción, pero es un cambio radical en el rol que tiene el Congreso a la hora de acceder, facilitar, imposibilitar o, bueno, resguardar de alguna manera la recuperación de la línea de bandera en un proceso además que cuando se vino aquí a presentar también se hizo una puesta en valor en algún sentido del progreso que ha tenido la aerolínea de banderas en términos del autofinanciamiento, ¿no? Parte del discurso de los sectores que cuestionan la nacionalización de aerolíneas hablan del gasto que impacta por la sostenibilidad que tiene que invertir el Estado. Bueno, hubo todo un proceso para dejar un poco más en claro esa información, que hay un presupuesto que sale desde acá, pero que Aerolíneas ya en 2 ejercicios intenta gastar lo menos posible. De hecho, lo que han hecho es más de la mitad del presupuesto ser
aportado por la propia aerolínea de Sí, bandera. cada vez está generando sus propios, más recursos Exacto. propios, todavía tiene déficit, pero la verdad es que Lo si uno fue hace la reduciendo cuenta un montón. de la ecuación entre lo que recauda y lo que ejecuta del presupuesto, finalmente el saldo da positivo y se va reduciendo. O sea, hay un sendero de decrecimiento de Del ese déficit. déficit fiscal que es sostenido en el tiempo y si seguimos con esta tendencia, el costo fiscal va a ser nulo dentro de muy poco tiempo. Sí, Claro. mi duda si eso no es a costa, ¿sí? Sí. A costa de los consumidores. Digo, cada vez que hay menos oferta, se quiere, de aerolíneas. Muchos se quejan que al haber menos competencia se elevan los precios. También Sí. está lo de las bandas mínimas, Sí. lo cual perjudica a la competencia dentro del sector y que de alguna manera uno comprando el pasaje más caro termina Pero son ayudando dos a reducir el debates por déficit. separado. Uno puede estar muy a favor de una política de cielos abiertos y eliminar los precios mínimos o esos pisos mínimos, y eso es una discusión válida, pero otra cosa tiene que ver con si el Estado tiene que ser el propietario de la aerolínea de bandera Claro. o tiene que entregarse al mercado, ¿no? Claro, pero Exacto. pero el debate... Una cosa de es los fomentar argumentos las en aerolíneas contra. low cost privadas y otra cosa tiene que ver con dónde termina Sí, bueno, pero- jurídicamente la propiedad de esa Pero el aerolínea. debate se plantea el debate, una aerolínea de bandera sí o no, justamente porque le cuesta dinero al Estado. Claro. Vos lo puedes ver como una inversión para conectar zonas Sí, que no son rentables. Justamente, y sobre ese discurso fue que se plantó, en definitiva, con datos de los últimos años, los últimos 4 años por lo menos, el director de comunicaciones que vino de Aerolíneas Argentinas, que con los balances fue mostrando esto que explicaba Sebas, ¿no? Que si bien hay un presupuesto que se aprueba en el Congreso de la Nación para la sostenibilidad de aerolíneas en recursos propios del Estado, lo que fue mostrando es cómo a partir de la administración un poco más ordenada y también, bueno, el crecimiento de la oferta, en definitiva, de pasajes, ese déficit o esa relación entre el presupuesto que se aprueba en el Congreso y lo que efectivamente usa en cada año aprobado por el Congreso Aerolíneas cada vez es menor, ¿no? Y va teniendo más cantidad de dinero de lo que se genera por los pasajes, por los acuerdos, por bueno, la venta de pasajes Sí. principalmente a estos destinos, ¿no? A los que son más lejos, Sí. a los destinos que también vienen que no los son grandes turísticos. turistas a Y los poner la impuestos que plata. aportan a aquellas personas que compran pasajes y que es Exacto. recaudado por el Tesoro Nacional. Sí. Así que eso hay Bueno. que ponerlo en la cuenta porque es un factor importante a la hora de ponderar ¿Cuánto cuál se es el- ahorra? cuánto se ahorra, claro, y cuánto se gasta. Exacto, en la cuenta completa, ¿no? Sin duda, y además también algo que tiene que ver con que hay también un trabajo importante de aerolíneas de dejar de ser Buenos Aires el centro de la conectividad Claro. entre las provincias y así se construyen Córdoba como una referencia fundamental e importante, Jujuy también en el NEA como uno de los, en el NOA, perdón, como uno de los núcleos desde donde se parte a otras regiones para, digamos, descentralizar un poco Sí. los viajes hacia la ciudad de Buenos Aires, como era hasta hace algunos años atrás, ¿no? A veces no nos acordamos porque Sí, pero además naturalizamos. dinamiza económicamente un montón de provincias Re. que desde el punto de vista del mercado son inviables, ¿no? Y que desde la función social del Estado se intenta vigorizar, ¿no? A Exacto. través de una política de conectividad como la que propone Aerolíneas Argentinas. Así que es una apuesta interesante. Y buenísimo lo que contabas, que va ganando algunos acompañamientos, porque también está bastante estigmatizado el proyecto por ser Sí. presentado por Máximo Kirchner, ¿no? También es parte de los efectos que tiene este contexto Tal cual. político. Vamos a repasar entonces la agenda para que ustedes vayan sabiendo qué va a pasar esta semana. El primer día es mañana, que se convoca a las 15 horas, la Comisión de Ciencia y Tecnología, justamente, donde van a estar discutiendo el plan 2030 de ciencia, ¿no? Un proyecto que tiene media sanción del año pasado, octubre del año pasado, donde se estuvo trabajando en el Senado de la Nación. Son 10 lineamientos generales que plantea este proyecto que impulsa el Ejecutivo Nacional luego de haber aprobado la ley, en definitiva, para el desarrollo de la nanotecnología y de la ciencia y técnica en Argentina, con también un proceso de promoción para aquellas empresas, por ejemplo, que exporten contenidos y trabajo vinculado a el desarrollo científico-técnico, ¿no? Las empresas
2.0 y también hay un proceso que quedó medio trunco, que queda todavía a resolver, que es el monotributo TECH, ¿no? Que está en el Senado. Eso está en el Senado. Que es la otra pata, porque hubo esa promoción impositiva para las empresas, pero también va a haber un monotributo especial para quienes vendan sus servicios como monotributistas, ¿no? Sí. Que Es un exporten servicios al exterior para que puedan de alguna manera quedarse con lo que facturaron en dólares. Tiene Exacto. algunos Categorías, pisos, sí. categorías, para de alguna manera incentivar que se exporte y que ese dinero no termine en No se cuentas en el triangule por exterior. PayPal, sino que... Exactamente, o que te hagas una cuenta en Uruguay, Claro. que te depositen lo que fuera. La idea es atraer divisas al país, pero es un proyecto que se Quedó dictaminó ahí, hace un montón, sí. se aprobó hace un montón Sí. acá en diputados, llegó al Yo Senado. ya me había olvidado. de Sí, hecho. no, Sí. yo lo tengo en la lista de Sí. los de pendientes. lo que falta. Pero yendo específicamente a este proyecto del Plan de Ciencia y Técnica 2030, estuvo el ministro del área, Daniel Sí. Filmus, que fue diputado nacional varias veces, Senador. senador además, también, sí, exponiendo, defendiendo las virtudes de este proyecto el 21 de marzo pasado y el 1 de junio. Y es un proyecto interesante porque estipula llegar a una inversión total en ciencia y técnica del 0,85% para el año 2025 y del 1,7% para el año 2030, ¿no? Y esto cobra especial relevancia en tiempos en que hay candidatos presidenciales, hablamos específicamente de Javier Milei, que están proponiendo cerrar el CONICET, también cerrar el Ministerio de Ciencia, con lo cual esto es una puesta en valor, es una reivindicación del valor de la ciencia y técnica en el desarrollo no solamente del pensamiento crítico, sino de la necesidad de contar con insumos científicos para la generación de desarrollo tecnológico. Sí, lo que también plantea este plan, en definitiva, que la idea, por lo menos que emitió el ministro de Ciencia y Tecnología, que también lo construyó con referentes del campo científico técnico de la Argentina, con los laboratorios de las universidades, con los centros universitarios y de investigación, es que cada 10 años Argentina se proponga algunos lineamientos. Estos son 10 ejes que buscan, por un lado, trabajar en políticas para disminuir la pobreza y erradicar las desigualdades, también en el desarrollo de sustitución de importaciones y de exploración oceánica. Hay una línea de trabajo que tiene que ver con la biodiversidad marina y la protección del agua, y también aquellas que tienen que ver con el desarrollo científico para la medicina, ¿no? Para acercarle a la ciudadanía otras condiciones en parámetros también. No es que lo que se busca es que aúnen los investigadores y las investigadoras de los distintos centros de investigación que hay en Argentina y además de las distintas universidades que tienen institutos de investigación, por décadas algunos tipos de investigación más o menos por la misma línea, Claro, ¿no? Que un todos norte. contribuyan a Exacto. ese norte, exactamente. Sí, sí. Parte de la crítica que hace la oposición es justamente que es demasiado abarcativo, que es muy ambicioso y que no es tan práctico en su elaboración de cómo se va a llevar adelante. Claro, ¿no? Son muy lineamientos generales. demasiado genérico, ¿no? No hay un programa específico. Lo que dice el oficialismo es, una vez que se apruebe la ley, vamos a hacer ese programa. Se baja un poco a lo concreto, digamos. Claro, ¿cómo sería paso a paso, año por año? ¿Qué desafíos se proponen Claro. en esos procesos para alcanzar esas metas, que son solo 10 y que, bueno, tratan de abarcar todos los ámbitos de la incidencia también de la ciencia, porque parte también de los lineamientos tienen que ver con el desarrollo de la sustitución energética, ¿no? El pase a un proceso menos contaminante en Argentina, en desarrollo también con prácticas un poco antiguas, podríamos decir, ¿no? Pero además tiene Todavía. sentido que el Poder Ejecutivo, o no, entiendo que la autoridad de aplicación, quien fuere, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, lo que fuera, tenga también injerencia a la hora de bajar a la Claro. práctica el proyecto de ley. Así que tiene sentido que sea algo bastante general. Estaba digamos, buscando ¿no? si acá tenía más de los puntos porque, bueno, bioeconomía, biotecnología, soberanía alimentaria, contribuir también a las políticas para fortalecer la democracia y ampliación de derechos, bueno, todos los ámbitos, defensa y fortalecimiento de la investigación marítima, como les contaba, y también consolidar un sendero para la transición energética. La idea es dictaminar mañana. Se espera que haya 2 dictámenes, por lo menos el del oficialismo acompañando la media sanción,
y otro de la oposición que puede ser de rechazo o con modificaciones a partir de estas críticas que se escucharon en los 2 encuentros que hubo cuando estuvo el ministro. Sí, sería raro que siendo una comisión que preside la oposición que no presente un dictamen, ¿no? Sí, sería extraño, pero bueno. Puede pasar, puede ser que se excusen en el dictamen de rechazo, ¿no? Que no tienen que presentar Hay nada pocos más proyectos que que rechazo. son de dictamen consensuado, ¿no? Unificado Sí. entre... Estamos en una etapa Sí. donde, bueno, las elecciones solo tendrán que Seguramente decir están sobre estos eso. dictámenes que ya son más de larga data, como el régimen previsional diferencial para Los brigadistas de incendios forestales y Te queda rurales. todavía ese de... Sí, Ese o el de podría haber trazabilidad de la tratado. pesca y acuicultura. Ese sí tiene... Pero los últimos proyectos, como el de licencias, el de aerolíneas, el proyecto de blanqueo, son todos proyectos que dividen a las bancadas. Sí, y estaba pensando que este proyecto de ley va un poco de la mano con el, ¿te acordás del que ponía un piso de financiamiento? Que también tiene una Sí. mirada más a largo plazo y darle un lugar en el presupuesto y en las políticas de Estado, lo que tiene que ver con el desarrollo de la ciencia y de la Y tecnología. articular un poco, ¿no? Sí, Porque... bueno, eso no es tan genérico, ¿eh? Eso va directamente Claro, al que hueso. ese se aprobó acá durante la pandemia y demás Sí. se le empezó a dar un lugar, a que empezara a tener a proponer que haya una mirada a largo plazo. previsibilidad, Exactamente. Sí, Pero- y este viene a concluir ese Claro. proceso. Eso se inició en una ronda de consultas donde también se modificó la ley del conocimiento, se modificó la ley de nano y biotecnología, ¿Te se modificó también esta promoción para las empresas que exportan tecnología y conocimiento tecnológico y también el monotributo. Y este viene a cerrar con esta idea de que cada 10 años se puedan plantear ejes y también en la búsqueda de poder cuantificar la eficiencia Claro. de esas políticas, que es un poco lo que Sí. falta en este Sí, contexto. de hecho es algo que se plantea, cerrar el CONICET, sí o no, no pasa por cerrar. De última, pongamos también un faro, si se quiere, un norte bueno a dónde queremos ir, qué queremos lograr, medir resultados, Efectos, lo que sí. fuera. Pero no, el debate no es abrir o cerrar CONICET o lo que fuera. De última, hay Sí. cosas que se pueden medir, el Exacto. impacto que tiene. Hay cosas que no se pueden medir de todos modos, por ejemplo, lo que es el desarrollo de la ciencia más de base genera insumos para otras investigaciones científicas que quizás en el futuro sí Claro, pero por ahí la tomen empresa eso no lo como financia. recurso, como insumo y generen, no sé, el desarrollo tecnológico con patente, pero no siempre Sí, hay obvio. un correlato directo inmediato entre lo que se investiga y Obviamente, el resultado pero- concreto. Yo me imagino que lo que van a hacer de aprobarse este proyecto es que los centros de investigación van a tener una coincidencia en promover líneas de investigación Ah. al interior de Sí, sus... se pueden establecer prioridades, eso sí, Exactamente. si prioridades querés- para el para después ver financiamiento. cómo distribuir ese presupuesto que tenés Exacto. entre las distintas líneas de investigación. Totalmente. Esto se va a discutir mañana. Les decíamos a las 3 de la tarde. Están todos invitados. Lo vamos a ver acá en Diputados TV. Pero también hay convocadas 2 comisiones más para el día miércoles. A las 10 de la mañana está la Comisión de Discapacidad que preside el diputado Di Giacomo de la provincia del Río Negro. Ahí van a estar trabajando muchos temas. Como decía Sebas, la capacitación obligatoria en discapacidad para las personas que integran los 3 poderes del Estado. Sí, esa es obligatoria, ¿no? Claro, esta es como la ley Micaela, Claro. pero sobre las leyes de discapacidad, Claro, como la sí. ley Lucio, que es la más nueva que se aprobó, Exactamente. pero sobre específicamente Sí. las leyes que existen en Argentina y los acuerdos internacionales, que es lo más importante, que son las obligaciones que tenemos como Estado, y todos nosotros como sujetos sociales que estamos en el Estado, que lo representamos, de compromisos internacionales para que quienes sufren algún tipo de discapacidad tengan respetados sus derechos humanos y sobre todo no tengamos una política o una mirada capacitista, ¿no? Que tenemos que todo el tiempo ayudarles porque son personas que no pueden hacer nada, ¿no? Que es un poco centrar la discusión en términos a eso. También van a crear un programa para reconocer a las empresas que tengan con un sello justamente de equidad laboral para quienes tengan inclusión, prácticas de inclusión laboral para personas con discapacidad, un sistema integral para la prioridad y la contención de las personas con trastorno del espectro autista, algo que también viene hace muchos años, ¿no? Tratando de aprobarse, que vienen muchos familiares, muchas madres con sus hijes a plantear justamente un programa especial que se puede incluir en el plan médico obligatorio y que establezca un piso común para los tratamientos. Son Claro. tratamientos integrales, no solamente asistencia
médica, también hay mucha asistencia de acompañamiento con terapias alternativas, Exacto. como la equinoterapia, que siempre queda un poco de lado, pero Tenés bueno, razón que hay un montón de proyectos para contemplarlo, para que se cubran dentro de los planes de salud. claro. No que no. Y si se crea este programa de sistema integral de prioridad y de tratamiento para todas las personas con el trastorno del espectro autista, ya tenés medio pasito para poder vos, si tenés que reclamarle a tu obra social, que Claro, te, o a tu tenés una ley prepaga, detrás, tenés alguien que te tal respalde cual. un poco, porque bueno, eso sabemos que es bastante difícil. Se vuelve subjetiva la cosa. Exacto. Sí, para dar acceso a derechos de las obras sociales y las prepagas sobre todo son un poco mezquinos, digamos todo. También quieren desarrollar un programa de turismo accesible para personas con discapacidad registradas bajo la ley 25.643. Quieren hacer unas modificaciones. También lo que decía Sebas, una capacitación para la lengua de señas argentina. No solamente avanzamos en su reconocimiento, Claro. sino en capacitar a todos en esta lengua de señas. Y una modificación también del sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes, que está bajo la ley 26.061, que también quieren incorporar algunas modificaciones. Esta comisión viene tratando de reunirse hace varias semanas. Eso te iba a decir, a ver si, creo que es la tercera vez esta que se La reúne. vencida. La vencida tiene que ser porque se intentó reunir los 2 miércoles anteriores, o 3, creo que 2, y Sí. por falta de quórum no pudo avanzar el debate de todos estos proyectos de ley que uno intuye que serían textos consensuados. ¿Quién te dice la llave para la próxima sesión, no? Sí, debería ser un poco más consensuado porque, primero, son proyectos impulsados por la sociedad civil, por las organizaciones, de familiares principalmente, o también a través de el relevamiento, los foros que se hicieron de manera virtual ya hace 2 años por la Agencia de Discapacidad, que cuando vino acá el titular de la Agencia de Discapacidad el año pasado, cuando se discutía lo del certificado único, contó que estaban en un proyecto para modificar la ley integral de discapacidad. Bueno, no sucedió, la vienen tratando de modificar ya hace muchos años. Es una ley de los 90. Eso hablábamos en su momento, ¿Te que es una acordás? ley que ya quedó vieja, con otra concepción de lo que tiene, con esto que vos ves, la mirada capacitista. Muy bien, ¿Viste cómo capacitista. aprendí? Muy bien. La una idea es gran cambiar alumna. un poco el eje de la ley. Más ¿no? desde, como sujetos de derecho, ¿no? Hubo una media sanción ya en un momento, en el año 2014, en el mismo sentido, pero desde ese momento hasta ahora, de darse el ingreso de ese proyecto que todavía no ingresó, bueno, sería un buen momento. No creo que sea el contexto para discutirlo. Hay otra comisión que también se va a estar juntando el día miércoles también, un poco más tarde, después de las 10 de la mañana, a las 12 horas justamente, que es la de Relaciones Exteriores y Culto. Van a buscar instituir el 31 de octubre como de cada año como Día Nacional de las Iglesias Protestantes y Evangélicas. También quieren instituir el 4 de agosto como Día de la Soberanía sobre la Plataforma Continental, la creación de la Agencia Antártica, bueno, una modificación de la creación de la Agencia Antártica, y también adherir al Día Internacional del Voluntariado, que se establece 17 de diciembre de todos los años a partir de una modificación de la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 85. Sí. Que Lo raro es que vos que seguís más de cerca que yo el tema del juicio político, ¿no? Esta semana, por lo menos por ahora, no aparece en agenda. ¿O estoy No, todavía equivocada? no aparece. Seguramente la presidenta de la comisión, Karina Gailar, va a esperar una semana más. el 12 Sí. decía que iban a Sí, hacer. un día antes de la De la presunta posible sesión del sesión. 13 de septiembre, para terminar con sería la última audiencia vinculada a la causa de coparticipación federal de recursos y avanzar en uno de los últimos causales que tiene que ver con el fallo por la composición del Consejo de la Magistratura, que es otro de los temas más polémicos y más políticos. Y finalmente es esperable que también se ponga en agenda, pero más adelante, el causal vinculado al fallo por la suspensión de las elecciones en San Juan y en Tucumán. Eso todavía no se aprobó dentro de la comisión,
como bien decía Seba, va a ser el paso posterior una vez que avancen también con Consejo de la Magistratura, que es el que Sí. ya está aprobado dentro de la admisibilidad de causas para este juicio político que, recordemos, comenzó el 26 de enero cuando se constituyó la comisión y empezó a trabajarse en este sentido. Estaba dentro de las sesiones extraordinarias. Esta es la agenda para la semana por ahora, porque puede haber momento también para ir sumando otras comisiones, pero la definición que tenía la presidencia del bloque oficialista era avanzar con el dictamen finalmente del Plan Ciencia 2030, porque podrían incluirlo dentro de una posible sesión si es que se alinean los planetas, podríamos decir, y Sí. las tensiones políticas se diluyen para acceder a una sesión el 13 de septiembre. Tenemos un proyecto del que queremos hablar y conversar, que lo impulsa uno de los diputados que nos va a visitar ahora en un instante. Se trata del diputado Eduardo Fernández. Uno de sus proyectos tiene que ver con la representación de proyectos en el año 2017 y 2019 para la incorporación del delito de negacionismo, de apología respecto al genocidio y a los crímenes de lesa humanidad. El proyecto, como vemos, lo impulsa el diputado Fernández. Tiene por objetivo sancionar toda conducta pública de negación, apología y o reivindicación respecto al genocidio y a los crímenes de lesa humanidad. Además, este proyecto busca contemplar, actualizar y optimizar esa legislación, reconociendo además como imprescindibles los parámetros sobre los que se asienta jurídica, histórica e institucionalmente nuestra nación respecto justamente al reconocimiento del genocidio, del terrorismo de Estado como una práctica que es repudiable penalmente. También el diputado, a través de sus fundamentos, lo que plantea es que volvió a presentar este proyecto para que tuviera vigencia legislativa, porque bueno, estamos en el proceso de festejar, de reconocer, de celebrar 40 años ininterrumpidos de democracia. Y hoy justamente hay una más. Esperamos también, dice el diputado en sus fundamentos, que haya consenso. Debemos complementar el Código Penal con la posibilidad de reeducación. Hay que respetar lo que hicieron miles de argentinos y practicar la memoria, la verdad y la justicia. Estos son partes de los fundamentos del diputado Fernández, que lo tengo acá sentado a mi costado. Alma, ¿qué ¿Cómo dice? anda? ¿Todo bien? Bien, bien. Ya, un gusto compartir con ustedes. Decíamos que era muy oportuno hoy recuperar Yo creí que era yo el esto. que andaba mal de la garganta, No, somos pero varios. bueno, El frío nos agarra a todos. Habla mucho, Amanda. Sí, además venimos así como Sí, el cambio climático, ¿no? Está cambio genial. climático. Pero decíamos Algunos que es niegan también. oportuno. que algunos niegan. Sí, Algunos sí, lo porque niegan, el negacionismo es de todo, en Total. todos los órdenes, digamos. Exacto. Decíamos que era oportuno hablar de este proyecto y tu invitación y tu participación en el programa, porque hoy sucedió en la legislatura porteña justamente una acción promovida por la diputada Victoria Villarroel, que además es candidata a vicepresidenta por el espacio de Javier Milei, donde se busca una reivindicación del terrorismo de Estado a partir de un reconocimiento en algún sentido o la presentación de víctimas de las organizaciones armadas en los 70. Ese proceso volvió a poner sobre la mesa, además de sus dichos en varias entrevistas, que relativizan o buscan relativizar todo el proceso de juzgamiento y de memoria, verdad y justicia que se desarrolló desde la recuperación democrática, pero más específicamente a partir del 2004-2005, cuando se anulan las leyes de obediencia de vida y punto final, donde se impulsa también con la causa 13 el proceso de juzgamiento a los responsables del genocidio, así como también a sus autores materiales, ¿no? Que es uno de los cambios paradigmáticos que se dio con la causa 13 y con los procesos también de plan sistemático de apropiación de menores, no solo a los responsables intelectuales, sino a quienes ejecutaban la tortura y las violaciones y el secuestro y la desaparición forzada. Un momento impensado, ¿no? Esto que está sucediendo ahora en la legislatura porteña, bueno, y un gran rechazo de muchos sectores de la política. Sí, es un acto evidentemente provocativo porque es puesto como un homenaje a las víctimas del terrorismo, tal es el título de convocatoria,
y que por supuesto en un marco democrático y los distintos puntos de vista se podría hacer. Ahora, el lugar, el momento es provocativo. Es como organizar una fiesta de cumpleaños con cotillón en la puerta del velatorio de tu vecino, más o menos, pero justamente en este proyecto contempla un agravante cuando es funcionario público. Hay que decir que Villarroel Victoria es diputada nacional, ha accedido a una banca de la Cámara de Diputados porque está vigente la democracia. Y hubo antecedentes en nuestro país de interrumpirse la democracia. Entonces, me parece que estos procesos, el proceso democrático electoral en el marco de los 40 años, como bien decías vos, Alma, es también una oportunidad para revisar algunas cuestiones. Nosotros hemos tenido generaciones que no han vivido bajo dictaduras. Por suerte. Por suerte. Pero es una obligación de todos, y más de los legisladores, de vigilar esa democracia, no en un sentido punitivo, sino también educativo, pero que ejerce un puesto público, ya sea electivo, ya sea en el Ejecutivo, ya sea en el Poder Judicial, y niegue el terrorismo de Estado, porque lo que está haciendo Victoria en estos días es, Villarroel, es el de decir que no hubo terrorismo de Estado sino una guerra. Y eso es el elemento principal. Por eso, en los fundamentos para ponerlo en el Código Penal hay una tipificación que lo hizo el Estatuto de Roma, en el marco de la Corte Penal Internacional, y eso nos permitió desandar el camino que significa cómo hemos adherido a los pactos internacionales con respecto a la democracia y no confundirlos con lo de libre expresión u otros términos. Está caracterizado qué es el terrorismo de Estado y es condenable, según la opinión política de cada uno, las acciones violentas. El problema es cuando lo haces en el seno de una institución de la democracia, como en el caso de la legislatura porteña, y lo haces en el marco no inocente dentro de un proceso electoral donde tus posturas políticas y económicas parecen enlazarte en lo que pasó en el país, porque yo siempre digo, la dictadura vino, tuvo sus víctimas, tuvo víctimas económicas, pero hay quienes se favorecieron económicamente también por esta dictadura, y también decir que este proceso que exigió el terrorismo de Estado fue un proceso de transformación para que no hubiera más sindicalismo, para poder rebajar los salarios, luego para poder vender empresas, para atacar la representación democrática del país, para la cultura. Para nacionalizar deudas. Claro, que lo hizo uno que ahora es candidato a ministro de Economía de la otra facción política, parece. Entonces, la memoria es esencial. Y decías bien vos, este año se cumplen 20 años de la derogación de las leyes de obediencia debida. Y hubo actos, esto es un proceso. Anoche, frente a la madrugada, frente al local del PC de calle Callao, frente a las baldosas donde se recuerda a los desaparecidos del Partido Comunista, fueron colocados bombas Molotov, que se ve que los asustaron, no las encendieron, pero la idea era incendiar ahí una cantidad de cosas, quedó filmado en las cámaras. Entonces, y fue anoche. Entonces las casualidades en política a veces no existen. Diputado, recién usted mencionaba la idea de que la memoria es esencial. Desde los sectores por ahí de la derecha contraponen
otro relato que hablan de la memoria completa, bastante vinculado a la teoría de los dos demonios, como si pudiera existir una proporcionalidad o una simetría entre la dimensión de lo que significó el terrorismo de Estado respecto de algunos excesos o delitos que pudieron haber cometido las organizaciones libres del pueblo que apelaron a la violencia armada en su lucha contra la dictadura militar. ¿Qué mirada tiene usted respecto a esto último, no? No, me parece, primero que los otros, cuando el almirante Macera declaró en el juicio a la Junta, dijo que habían ganado la lucha armada, pero perdido la lucha psicológica. Y en realidad lo que el pueblo argentino hizo durante largos años es recuperar esta idea de democracia, que quizás con la asunción de Alfonsín alcanzó el máximo exponente y se pensaba que con la democracia se solucionaban un montón de cosas, y la democracia es lo que ayuda a solucionar y no es la que soluciona de por sí. Y por supuesto que calificar de exceso es un plan sistemático donde vos usaste al Estado, tiene una diferencia fundamental. Sí, no se puede comparar las atrocidades cometidas en nombre del Estado con, bueno, vos eliminaste con la violencia. legislatura, hiciste una comisión de asesoramiento legislativo. Hay un documental increíble sobre eso. Vos quemabas los libros, vos perseguías a los profesores y modificaste planes de estudios en la universidad. Vos prohibiste artistas, películas, canciones. Entonces, a partir del Estado, hay un intento de provocación que me parece las fuerzas democráticas no debemos caer, que esto ocasiona a las víctimas de la represión, las cuales muchas todavía no conocen el paradero de los restos de sus familiares, porque hicieron desaparecer personas, porque hicieron desaparecer niños que todavía se siguen encontrando, se apropiaron, tiraron personas vivas ya documentado, no es un relato, de aviones, empalaron a jóvenes en nuestras costas, acá en el río. Entonces, sí, las violaciones. Las violaciones, que las mujeres hiciendo un gran esfuerzo, me tocó en Córdoba estar en este proceso de lo que sucedió en La Perla. Entonces me parece que es un proceso de acumulación de experiencia, y el pueblo argentino dijo nunca más. Nunca más. Esa es mi duda. Entonces hoy tratar de volver a, porque hubo un intento en la biblioteca del Congreso de presentar que no fueron 30.000. Es decir, hay intentos, pero va a la par de un plan de sectores de la ultraderecha para imponer planes económicos, porque saben que quedó en el pueblo esa idea, a pesar de las elecciones, de las PASO. Nosotros analizamos. Hoy conversaba en una fábrica con algunos jóvenes que habían votado, pero no sabían. Ustedes tienen delegado, ¿qué tal es la delegada? Pues sabés que durante la dictadura no había delegado, y que para llevar y que no haya más convenciones colectivas y la libre competencia, no va a haber. A los ecologistas, un montón de jóvenes ecologistas, que ya dijo que hoy no es delito que una empresa contamine un río. Sí. Es un crimen. Claro. Los ecocidios también tienen que ser, y nuestra Cámara todavía está en deuda en este sentido de tener penalidades para los delitos ecológicos, porque miren el cambio ambiental, lo que le cuesta a la humanidad, le va a costar hambre, le va a costar vidas, ¿no? ¿Te preocupa que los jóvenes, sobre todo que ya nacieron en democracia, ante este planteo de que finalmente con la democracia para muchos no se comen y se educan, y el surgimiento de este tipo de figuras que de alguna manera pierda valor el tema de la democracia, digo?
Yo creo que es un desafío. Primero, no generalizo, no son todos Eso te iba a jóvenes. decir, o si es una minoría intensa. Primero porque yo tengo, ¿no? Mis hijos son jóvenes y han visto, ¿no? Vieron al tío secuestrado, No, a obviamente. mí fuera del país y viendo cuál es la que van todos los situación. años al 24 de mayo. Pero es cierto también que hay de sectores de la política, dentro de lo que yo no me puedo excluir, no han satisfecho estas aspiraciones. Ahora, es un proceso que es a nivel local, pero se da también a nivel mundial. Y ustedes han visto los resultados que se ven en países como Italia, Francia, mismo España. Pero España, en esta última elección, empezó a dar una batalla para identificar que lo que regresa es el pasado. Ahora, tiene que ver mucho lo que sucedió hoy con la propuesta política. La propuesta política que se está presentando en octubre es o los 90 o volver a antes de nuestra Constitución, porque Irigoyen, por ejemplo, fue un socialista para Milei. No me gusta nombrarlo porque no quiero centrar, pero digo, mire cómo tenemos que avanzar. Entonces, es un problema. Tenemos que aceptar también que nosotros no hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. No culpar a los votantes, sino nosotros hacer el máximo esfuerzo para convencer de que conozcan el pasado. Ya que ellos proponen el pasado, nosotros lo que tenemos que hacer, muchachos, estudien el pasado. Sí, pasa que hay muchas generaciones jóvenes que no vivieron el pasado. Exacto. O sea, no se acuerdan ni siquiera del año 2001 porque probablemente no habían nacido claro, o eran demasiado chicos en ese momento como para tener un registro. Entonces, ¿cómo se hace para comunicar y para interpelar esos sectores que no tienen para comparar? Porque lo único que vivieron fue el macrismo, estos 4 años de Alberto Fernández, y por ahí les quedó demasiado lejos los años del kirchnerismo, ¿no? Sí, yo creo, primero, yo no tengo la fórmula. Yo lo que voy, porque no soy sociólogo en este sentido, yo me parece que hay múltiples caminos. Mira, yo estoy en la parte del pequeño y mediano empresario. ¿Sabes por el lado que yo estoy teniendo las conversaciones? Hay muchos que o no lo decían, viste, o vergüenza, Milei, o votaba otra opción, ponerle Juntos por el Cambio, ¿no? Por decir así. Y hoy, ¿sabés con qué están? Con miedo, porque no les ofrecen futuro. Alguien que es industrial, nosotros no tenemos que recordar, está cerquita. Hace el periodo anterior de gobierno de Macri, cerraron 36.000 empresas, dentro de ellas 25.000 pymes. Se perdieron puestos de trabajo. La fórmula siempre es la misma, apertura indiscriminada de las importaciones porque tenemos que competir con el mundo. Ahora yo le pregunto a un industrial, hay uno que te dice no vamos a comerciar más con países comunistas como China o porque Brasil porque está Lula. Ajá, digo, ¿qué vas a hacer? ¿Con quién vamos a comerciar? Voy a decir, bueno, la dolarización la podés discutir, no discutir, entrarla a discutir, la verdad que si son 10.000, 20.000, lo que te saca es la moneda. Decime, si al Estado le sacás la posibilidad de la moneda o tener esa dolarización vergonzante, que es la que propone ahora Melconian, la verdad que pones una moneda fuerte con una moneda débil. Puedo decir bien, no lo han vivido, pero los que vivimos los bonos, los LECOP. Pero justamente la gente opta por esas opciones porque hoy no hay moneda, ese es el problema. Hay moneda, no tiene valor. Bueno, no tiene valor. Es decir, se ha perdido la referencia, el valor de la moneda. Y hay que diferenciarlo y hay que recuperarla. Sí, claro. Hay que recuperarla. Porque si el problema, el otro día te lo decía, de decir, si a mí el problema es el dolor de pierna,
y fracasa el traumatólogo y te dice, no, y viene uno y te dice, yo te curo para siempre, ¿no? Te corto la pierna y listo. ¿Se puede pensar en crear una nueva moneda, pero local, que Hay dependa del Banco Central de la República Hay muchas Argentina? soluciones. La primera es para recuperar el valor de la moneda, es recuperar el equilibrio fiscal. Mira, si hoy en Argentina hubieran entrado los 21.000 y pico de millones de dólares de exportaciones que no tuvimos este año por la sequía, hubiéramos refinanciado como teníamos previsto y no nos devoraba el Fondo Monetario para seguir jugando en las elecciones como jugó hasta último momento, teníamos las reservas necesarias como para atacar los golpes especulativos al valor del dólar. Si vos frenás el valor del dólar o lo estabilizás, la inflación no se retroalimenta como se retroalimenta, porque hoy te estabas dejando el valor fijo del dólar, lo estabas dejando hasta fines de octubre y resulta que hay algunos que se siguen fijando en el dólar ilegal. Un dólar que tendríamos que tener una ley que prohibiera su publicación porque también es, pero no nos basemos en prohibiciones, sino lo que no hay es confianza. Entonces vos tenés que recuperar la expectativa. Para recuperar la expectativa tenés que tener equilibrios macroeconómicos que se vieron seriamente alterados por diversas circunstancias y por un préstamo donde te imponen condiciones. Pero ¿se puede en este contexto, diputado, plantearle justamente a la ciudadanía todos estos problemas como coyunturales, como de un momento y no como, bueno, esto que el próximo año hay expectativas de que sea mejor? En definitiva, esa expectativa hacia el futuro es tan poco palpable también que es una discusión, ¿no? ¿Cómo transmitís, cómo concretás esa discusión, esa posibilidad cierta de que va a haber dólares porque no va a haber sequía, nos vamos a ahorrar dólares porque va a haber gas? Pero ¿dónde se va a ver eso? Porque también el problema acá es muy grave en términos de redistribución. Mira, los que lo ven macroeconómicamente, y te digo, en la pequeña y mediana empresa, primero, el gasoducto ya no es una promesa. Está concreto. Es concreto y cualquiera que agarre y mire la cifra de lo que consumimos en energía, va a saber que el año que viene vamos a ahorrar las divisas y vamos a empezar a vender porque se están acelerando. En Tío Pugio se empezó la obra y está haciéndose con la misma intensidad para ver lo que se va, claro, para poder revertir y venderle a Bolivia, que se le agotaron las reservas, y de ahí a Brasil. Eso nos da cierta cantidad. Con el Fondo Monetario Internacional, hasta noviembre están las revisiones, pero en enero Argentina pasa a ser miembro de los BRICS, ya con todos los otros agregados. ¿Y cuál es la diferencia? Porque también hay que decirla. El Fondo Monetario Internacional es un prestamista de última instancia, por lo tanto te pone condiciones. El Banco del BRICS, ampliado, con los países que si ustedes observan, no es casual, van a aportar capital porque son zonas de explotación energética, los países árabes que se incorporan, es un préstamo, es un banco de desarrollo, es decir, no impone condiciones. Nosotros estamos cambiando estamos cambiando esto. ¿Qué es lo otro? ¿Por qué vemos también positivo y el futuro? Porque la cuestión climática y la revisión que ha hecho el Servicio Meteorológico Nacional presagia cosechas finas y cosechas gruesas en buena cantidad, otra vez en récord, pero también tenemos que los precios internacionales, fruto también de los conflictos internacionales, van a seguir conservándose altos y que los países que son competencia también van a tener problemas. Es decir, hay una cantidad de valoraciones que nosotros lo decimos, son datos ciertos, vos agarrás el IERAL, por acá tengo un informe, te digo, y te dice lo mismo. Ahora, diputado, usted hace mucho hincapié en la discusión que hay que dar con el empresariado industrial, por ejemplo, cuando, digamos, yo no sé si hay que convencer al empresariado industrial que no, uno no lo ve demasiado inclinado a dar un salto al vacío con teorías, bueno, por lo pronto
poco verificables, ¿no? En la realidad, como la dolarización y demás. Digo, no es el voto industrial que va a mover el amperímetro de la elección, sino que son las grandes mayorías populares, que son los que usted definió como las que están atravesando este proceso de insatisfacción democrática. Entonces, ¿cómo hay que encarar esta segunda fase de acá a octubre? Y si hay tiempo, ¿no?, para poder dar esa discusión con las mayorías populares que se ven frustradas, digamos, por esta falta de respuestas de la clase política a sus necesidades. Sí, del sector político. No existen las clases políticas salvo... lo podemos discutir. Yo no vengo... Sí, no, está como yo no vengo de agarrar hambre de tener clases sociales datos políticos. Quedó como muy aparentado la casta, sí, ¿no? Pero también. Pero fíjate, vamos a la praxis. ¿Qué pasó? La pequeña y mediana empresa, para no hablar de industrial en general, porque yo no lo veo a Fulvio Pagani haciendo publicidad para que voten a Massa ni a ningún otro, sino incide más aún en la fórmula de presentación del ministro de Economía. Dejaron los sponsors. Bueno, viste, yo publiqué, se replicó mucho esa foto. Los sponsors oficiales de Melconian. Entonces, yo digo que el pequeño y mediano empresario que empieza a adquirir, por a veces por esa inseguridad que decís que manifiestan, porque un día te dicen se dolariza un día para el otro que va a ser un año, otro que va a ser 2 años, o la otra fuerza política que varía día a día, ¿no? Hoy estaba sacándose de encima a Macri, ¿viste? Porque dice que se defina Macri. Entonces da inseguridades. Me parece que ahí entra a jugar su relación con el trabajador de las empresas pymes. Son más de 3,5 millones más o menos de trabajadores en empresas que hay en el sector. Y se da. ¿Y qué pasó en las PASO? Indiferencia. Vos sabés que muchos de los que no fueron a votar, lugar de edad o el voto que es llamativo la cantidad, no solo el blanco, sino el voto impugnado, sí, que escribían, anulaban, sí, fueron de estos sectores medios. A los jóvenes, solamente recuperando la esperanza, la expectativa, la mística, podés convencerlos. Vos no podés ir a discutir, no te resiste. No. ¿Cuánto tiempo llevamos acá en minutos para poder? ¿Vos te crees que esa charla... Tiene otro tipo de atención? Hay que centrarla en puntos específicos. Seguramente el candidato de nuestro espacio, que es Sergio Massa, con la doble tarea, no es fácil, porque también uno de los argumentos que te dicen cuando yo me siento con uno es, dice, bueno, vamos a hacer esto, como decías vos, vender futuro. Ajá. Dice, pero no son gobierno ustedes. Claro, obvio. Claro. Hay que contestar eso. Te quería preguntar y agradecerte el rato que te tomaste para venir y acompañarnos, porque mañana vas a estar en la Comisión de Ciencia y Tecnología. Desde la oposición cuestionan un poco, la discusión es mañana, pero ya están planteando algunas perspectivas de cuestionamiento al proyecto de Ciencia 2030, porque no es tan resolutivo, sino que son lineamientos más bien generales. Contanos un poco por qué te parece importante que se apruebe este proyecto, Ciencia 2030, y también qué le va a aportar al sector que vos un poco representás o que más conocimiento tenés, que son las pymes. Fundamentalmente estos proyectos, como el proyecto agroindustrial, como otros proyectos que significan planificar, significan que el Estado tiene una guía. Por supuesto que no es preciso, te van a decir, bueno, hay que invertir, vamos a hablar de porcentajes sobre el PBI, como hemos hecho con educación, como hemos hecho actualmente con ciencia y técnica, que se están buscando, pero tenés una orientación, una definición y una guía de qué es lo que vas a promocionar. Y claro que tiene, y no entienden y le buscan muchas vueltas porque no tienen asumido algunos sectores de la oposición, algunos,
porque también ese es el otro problema. Nosotros nos encontramos como con las universidades, que hay proyectos que están, no están votando juntos, no están no hay unanimidad, decís. No hay unanimidad porque entra a crujir esto del proyecto que tenés. Si vos pensás que es la industria y cómo vas a dar trabajo, si que no querés que haya planes sociales, si querés recuperar el equilibrio fiscal, si querés introducirte en el mundo y decís que no tenés que tener un plan de ciencia técnica y innovación tecnológica y transferencia, vas a seguir teniendo lugares de estudio que estudian cualquier cosa y justamente este programa guía concretamente de que tiene que haber una transferencia, se premia la transferencia y hoy el mundo lo que compra es conocimiento, porque trigo pueden sembrar en otro lado, pero productos con ciencia y técnica son los que tienen valor agregado y los que le van a dar trabajo. Si no, vamos a seguir pensando en un país para 5, 10 millones de argentinos, y por eso hay algunos que quieren volver a 1910. Sí. ¿No? Y en este marco, ¿dónde ubica estas promesas rimbombantes, ¿no?, de Javier Milei, que dice que va a cerrar el CONICET o que lo va a privatizar, que también va a eliminar del organigrama del Estado el Ministerio de Ciencia y Técnica? Nos falta audacia a nosotros de decir por qué no cierran Fundación Mediterránea y Erasmus. La contestación. Claro, porque bueno, le está diciendo usted ahora. En realidad el argumento es esta falta de debate. ¿Quién paga Fundación Mediterránea? Y no tengo nada, tengo amigos dentro de la Fundación Mediterránea, pero seamos sinceros, vos el CONICET lo querés cerrar porque con tus impuestos, con que vas a comprar, pagan esos vagos que no sabemos qué hacen. Ajá. ¿Quién le paga a la Fundación Mediterránea? Es al precio, cuando vas y compras Arcor, cuando compras eso, lo encargan de tu precio. ¿Te crees que dejan de ganar por fundamentar esos centros de estudio? Es un impuesto indirecto que nos cobran los formadores de precios. Por eso los trabajadores, las pequeñas y medianas empresas, los pequeños productores agropecuarios ya tendrían que tener hace rato una fundación o un contraplan que hable de lo mismo que hablan ellos. Vos fijate que el plan de Melconian es regresar a los 90. Hay que acordarse que desde ahí salió Cavallo. No tienen soluciones. En realidad tienen defensa de intereses. Entonces, cerrar el CONICET es una muestra de desesperación de que no quede nada vigente. Después irá por las universidades que no enseñen otra teoría económica que no sea la ortodoxa, más aún la austríaca, los liberales austríacos, porque entre los liberales también se pelean, que expresa Milei. Gracias, diputado, por este ratito aquí en la tercera edición. Nos vamos rápidamente al corte y ya venimos. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Esta ley, que es una ley de eutanasia y suicidio asistido, lo que hace es otorgar ese derecho bajo determinadas condiciones, ¿no? Que sea una enfermedad o un padecimiento que incurable y que la persona manifieste, por supuesto, su voluntad. No lo puede decidir un tercero, es solo una decisión personalísima. Es un proyecto que va mucho más allá, es mucho más integral, que está trabajado por un colectivo que se autodenomina la Revolución de las Viejas. Este colectivo viene trabajando desde hace un tiempo ya y sobre todo puso mucho empeño durante la pandemia, que es donde creo yo que se vieron estas discriminaciones. La cantidad de efectores de centros de salud que ofrecen este servicio, ¿en cuánto aumentaron? Se duplicaron desde la sanción de la ley.
Pasamos de 900 efectores a 1.800 efectores en 2 años, que además tiene una distribución geográfica interesante, entonces eso hace que no estén todas las barreras salvadas, pero definitivamente la posibilidad de acercarse a un centro de salud o a un hospital a recibir servicios está. Punto Género, lunes, 23 horas. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tengo lugar. Argentina contra el bullying. Para ser grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Generamos trabajo registrado para más de 1 millón de personas desde el comienzo de nuestra gestión. Y detrás de ese dato, estamos construyendo una Argentina justa e igualitaria. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Alcanzamos el Producto Bruto Interno más alto de los últimos 5 años, con un crecimiento del 5% en 2022. Y detrás de ese dato, seguimos creando empleo en cada rincón de la Argentina. Punto Género, lunes, 23 horas.
Seguimos aquí en la tercera edición de DTV repasando la actualidad parlamentaria y bueno, obviamente como hablábamos con el diputado Eduardo Fernández, esta actividad que se desarrolló en la legislatura porteña en el día de hoy para reivindicar en algún sentido el terrorismo de Estado, está impulsada por la diputada Victoria Villarruel, tuvo muchas repercusiones de algunos sectores que lo acompañaron, como por ejemplo el diputado Alberto Asef, que publicó a través de la red social Twitter su apoyo a esta actividad, también el repudio de distintos sectores políticos y una movilización para repudiar la actividad que se estaba desarrollando puertas adentro de la legislatura. Vamos a darle paso a nuestro próximo entrevistado, que impulsó también en ese sentido una iniciativa al respecto. Le agradecemos al diputado Hugo Yasky este ratito. ¿Cómo anda, diputado? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien. Bueno, quería su reflexión primero respecto a la movilización que se realizó hoy, distintas organizaciones que son parte de la CTA. La CTA también convocó a repudiar el acto que llevaba adelante la legislatura porteña, donde se reivindica el accionar del terrorismo de Estado. Sí, fue un acto en el que se leyeron dos documentos que se desarrolló pacíficamente y que, digamos, más allá de la heterogeneidad de la composición del acto, porque fue una convocatoria muy amplia, reunió ahí a quienes coincidimos en oponernos a que en el medio de la confusión en la que estamos viviendo, en una etapa preelectoral, con de pronto el intento de alguna manera de volver a poner en debates viejos modelos económicos y sociales vinculados a la política de los 90. En esa confusión aparece como al revuelo y de la mano de los vientos de confusión que generan momentos históricos como este, el intento de revivir la teoría de los dos demonios, reivindicando al terrorismo de Estado, generando en el espacio de una legislatura, la de Cava, nada más ni nada menos que en el espacio de una legislatura, una convocatoria para reivindicar a las supuestas víctimas de algo que si tuvo víctimas fueron las del terrorismo de Estado, que sufrieron vejámenes, torturas, violaciones, fusilamientos, muertes en condiciones atroces que marcaron a fuego la memoria colectiva de los argentinos y que significó un retroceso enorme en términos del sistema democrático. Por eso participamos de la convocatoria. Yo acabo de presentar un proyecto de declaración para que la Cámara de Diputados rechace este tipo de convocatoria y fundamentalmente en el ámbito del Congreso. Yo sé que pasa en Argentina y pasa en Alemania, donde hoy hay algunos círculos que crecen reivindicando, por ejemplo, el nazismo. Hay una especie de neonazismo que resurge, pero entiendo que nosotros no nos podemos permitir a 40 años de la democracia un retroceso de semejante gravedad. ¿Qué tal, diputado? Débora Durieta lo saluda. Con esto, antes de hacer la pregunta voy a hacer la aclaración, no suscribo a la teoría de los dos demonios, pero lo que se plantea, o según entendí mal, ¿para usted no hubo víctimas de, por ejemplo, los montoneros? No, una cosa son víctimas... No digo que sean víctimas de terrorismo de Estado. Una cosa son víctimas de montoneros, de LER, de grupos anarquistas. Si uno lee la historia de nuestro país, siempre ocurrió que hubo víctimas de un lado y del otro. Ahora, hay una diferencia cualitativa insalvable entre la violencia de organizaciones o de ciudadanos que en ese caso deben ser juzgados
como se los juzgaba en el año 1975 y se los condenó a muchos de ellos a largas penas de prisión. Y otra cosa es el terrorismo de Estado, otra cosa es el secuestro, porque muchas veces se iba a la casa donde se suponía que había vivido tal o cual militante, que lo tenían catalogado, y como el militante no estaba, entonces desaparecía la madre, el padre, los hermanos, todo lo que encontraban a su paso. Entonces pretender reivindicar eso es absolutamente, merece el rechazo de cualquiera que quiera seguir viviendo en democracia. Diputado, ¿qué tal? Sebastián Adida lo saluda. Diputado, ¿cree que... ¿Qué tal? Bien, con esta fachada de homenaje, digamos, a las víctimas de lo que ellos denominan terrorismo, ¿no están traficando una reivindicación de la dictadura y equiparándolo con, bueno, la violencia que pudieron haber ejecutado organizaciones armadas en un determinado periodo, pero que no guardan una proporcionalidad respecto, como usted recién explicaba, respecto de el terrorismo de Estado, ¿no? Porque fueron crímenes de lesa humanidad ejecutadas en nombre del Estado. ¿Cree que están, más allá de este homenaje a las víctimas, y seguramente puede haber algún elemento de injusticia en aquellos hechos, cree que en el fondo lo que están queriendo hacer es este discurso negacionista, relativizando la dimensión que tuvo la tragedia de aquellos años de terrorismo de Estado y reivindicando ese accionar criminal de la dictadura genocida? Sí, no tengo ninguna duda. Es un intento de volver atrás las páginas que escribimos desde el juicio a la Junta en adelante. Es un intento de aprovechar, como decía antes, un tiempo de confusión, de malestar social, de propicio para los discursos apocalípticos, propicio para los discursos de aquellos que de pronto hablan y conducen el discurso hacia esa suerte de respuesta de emocionalidad irracional que estamos viendo azorado. Hoy lo escuchaba el candidato Milei a ejemplificar que es el Estado tomando el caso de un jardín de infantes, de un pedófilo, la verdad, cosas atroces, aberrantes, que jamás pensé las iba a escuchar de boca de un candidato a presidente. Jamás estoy azorado. Yo no sé si será por los años que tengo, no sé, ya me cuestiono muchas cosas, pero estoy azorado de ver eso. Y en ese clima, que es un clima propicio para la confusión, para el retiro de las ideas, hay quienes pretenden hacer esta especie, vos lo dijiste bien, esta especie de tráfico de situaciones que no tienen que ver con la verdad histórica, que no tienen que ver con lo que el pueblo abrazó a partir del nunca más. Diputado, en ese sentido, bueno, la Cámara de Diputados está atravesando discusiones importantes, una de ellas tiene que ver con las licencias parentales. Lo pongo en relación porque justamente parte de los reclamos sindicales durante muchos años ha tenido que ver con la ampliación de las licencias, sobre todo el movimiento Mujeres Sindical argentino viene peleando hace muchos años con esto, las deudas que también va teniendo el proceso democrático, ¿no? Porque tanto los jardines maternales para las mujeres que trabajan, o las personas que trabajan, como las licencias, la posibilidad de que no solo recaiga en las feminidades el cuidado, es parte también de repensar los roles que en su momento, en etapas anteriores, fueron muy fustigadas, ¿no? La ampliación de los derechos, sobre todo. ¿Cree que en este contexto se puede avanzar como respuesta también a estos discursos que intentan asimilar, por ejemplo, las organizaciones sindicales con estigmatizándolas o degradándolas en un contexto donde la ciudadanía está muy deprimida en un punto y sin expectativas hacia adelante? ¿Le parece que este tipo de herramientas pueden ayudar a dar los debates? Yo creo que sí. Sí, son debates que tienen que mostrar horizontes de futuro. Cuando uno está en situaciones como esta, es como cuando está a veces rodeado de niebla
y no se ve un metro adelante del camino. Entonces uno siente como una asfixia, como también un agobio, ¿no? No se ve para adelante qué se puede hacer para que las cosas mejoren. Y creo que iniciativas como esta sirven para encarnar ideas que conectan con la vida cotidiana y que pueden construir una vida mejor. Que el hombre pueda participar a la par de la mujer en las tareas de cuidado y tenga los tiempos como para hacerlo. Que no sea un ser ausente en el momento del nacimiento o de la adopción. Que pueda involucrarse a la par de la mujer en lo que son, por ejemplo, los procesos de adaptación de los chicos cuando inician su escolaridad. Es decir, cosas que parecían que estaban destinadas por siempre a ser una carga para la mujer, con un agregado, que esta misma situación generaba la justificación para la disparidad salarial. ¿Por qué era más barato el trabajo de la mujer en una condición de simetría absoluta con el hombre cuando se trataban del mismo empleo? Por el hecho de que el empleador, entre la mujer y el hombre, optaba por el hombre, justamente para no tener que hacerse cargo de estos tiempos de ausentismo. Ahora la equiparación va a permitir que esa opción, pago más, pero tengo más seguridad de continuidad, o pago menos porque me tengo que bancar la discontinuidad, ahora esa opción va a desaparecer, porque bueno, de pronto será el hombre el que asuma cuestiones que antes asumía la mujer, y iremos emparejando en derechos, pero también como contrapartida el salario. Este tipo de debates, la reducción de la jornada laboral, algunos cambios que hay que hacer en el mundo de las leyes laborales, creo que muestran un horizonte de futuro que quizás nos permita salir de este agobio de un presente que no da respuesta. Y además también permite proponer otro tipo de masculinidad, ¿no? Frente también a una reacción bastante conservadora, binaria, cuando, bueno, ampliando las licencias y dando la oportunidad también para quienes no gestan puedan criar, plantea en cierto sentido una masculinidad menos reactiva, ¿no? A las tareas de cariño. Totalmente, totalmente, y produce un cambio que yo lo veo, a pesar de que no existen las leyes, muy instalado en las generaciones más jóvenes, ¿no? Veo parejas, parejas que de pronto asumen entre sí frente a los hijos, a veces parejas no tradicionales que no responden al modelo familiar único que teníamos aceptado como sociedad hasta hace poco, una actitud de avance que todavía no tiene del todo las leyes que le permitan sustentarse en la vida de la sociedad. Hay que avanzar hacia eso. Tomo la expresión que usó usted, horizonte de futuro. ¿Qué horizonte de futuro le queda al 50% de los trabajadores que están en la informalidad, muchos de ellos, sobre todo los más jóvenes, que les cuesta muchísimo conseguir un empleo y un empleo en blanco, con aguinaldo, vacaciones pagas y todo lo que sabemos que implica eso? Digo, ¿qué se puede hacer desde el Congreso para ampliar o para reducir, si se quiere, el porcentaje de trabajadores que hoy se encuentran en la informalidad? Yo creo que se puede hacer mucho, pero a condición de que tengamos un gobierno, un ejecutivo, porque siempre los legislativos complementan las tareas del ejecutivo, un ejecutivo que tenga como objetivo generar empleos y distribuir mejor la riqueza. Las dos son condiciones que van a posibilitar que discutamos leyes para adecuar la legislación, para definir nuevos derechos para los jóvenes, nuevos tipos de incorporación al empleo. Pero si no hay una economía... ¿Pero este gobierno no contempla eso? Digo, hace como 10 años que no se genera empleo en blanco de calidad. No es tan... Este gobierno generó empleo, a diferencia del gobierno de Mauricio Macri. El gobierno de Mauricio Macri destruyó
cientos de miles de empleos, cientos de miles en todo el pero país. la mayoría de los trabajos que se emplean son monotributistas sociales. Yo me refiero a trabajo en blanco de calidad. No, por eso. Yo digo, este gobierno generó empleo, pero es empleo de baja calidad. Por eso tenemos monotributistas sociales, por eso tenemos empleo precarizado, empleos muchas veces fuera de convenio. Hay que profundizar esa distribución de la riqueza, porque el empleo de baja calidad significa grupos empresarios que no asumen, la responsabilidad que les cabe para garantizar niveles salariales acorde con sus ganancias. Este fin de semana fue impactante los números del informe de cifras, que dicen que los grupos empresarios de este país embolsaron 110.000 millones de dólares entre el gobierno de Macri y a costa del retroceso salarial de los trabajadores, que crecieron en número, pero bajaron en términos de apropiación de la renta del país. Entonces, desde ya hay que ir a generar empleos de calidad, y nosotros tenemos que legislar para que esos empleos de calidad empiecen a, de alguna manera, crear nuevas categorías de trabajadores, pero en blanco, no en negro. Ahora estamos viendo cómo se crean nuevas categorías de trabajadores, pero en negro, con malos salarios y sin derechos prácticamente. Diputado, lo cambio de tema. Le quería preguntar por juicio político, el proceso que se está desarrollando de investigación por presunto mal desempeño contra los jueces de la Corte Suprema. Usted lo podemos ver en cada una de las reuniones informativas. En la última audiencia se presentó, después de 2 convocatorias fallidas, Marcelo D'Alessandro, el ex ministro de Justicia y Seguridad porteño. Dejó una serie de testimonios, dijo, por ejemplo, que, evitó responder si lo conocía o no a Robles, dijo, por ejemplo, que las filtraciones de las conversaciones con Silvio Robles son una operación de inteligencia en su contra y demás. ¿Qué evaluación hace sobre lo que va surgiendo, lo que va produciendo la comisión y qué es lo que espera hacia adelante respecto de esta investigación que tiene varios causales? Y yo creo que va arrojando luz sobre algunos vicios de funcionamiento del máximo nivel de nuestro sistema judicial, vicios que tienen que ver con tráfico de influencias, negociación de fallos, procedimientos donde la connivencia entre sectores que tendrían que tener independencia, como es por ejemplo el Ejecutivo de Cava y los miembros de la Corte, una y otra vez aparecen desmentidos por la realidad. Y creo que a pesar del hermetismo, en el caso de D'Alessandro, a pesar de su hermetismo, de que varias veces eludió dar respuestas que muchas veces fueron oblicuas, ha dejado una cantidad de elementos que ahora se están analizando minuciosamente, porque a veces una respuesta evasiva o decir desconozco a tal persona empieza a ponernos en el punto en el que podemos empezar a tirar del hilo del falso testimonio. Ahora se está trabajando en eso, se están aprovechando los días para hacer un peinado fino de todas esas declaraciones y atar algunos cabos que aparentemente estaban sueltos y usted pudo, para darle sustento. Sí, no, si usted pudo analizar la versión taquigráfica, si hubo algún elemento de ese testimonio de D'Alessandro que le haya llamado especialmente la atención. Se está trabajando, hay varias líneas de trabajo, hay un equipo trabajando en eso, varios asesores y asesoras, y la diputada que preside la comisión a tiempo completo. Van a surgir elementos interesantes que en este momento no estoy en condiciones de adelantar. Te quería preguntar, por último, y agradecerte el ratito respecto a juicio político, si te parece que la presencia tanto de Silvio Robles como de D'Alessandro, que como te preguntaba mi compañero, por ahí no dejaron tantas cosas como se esperaban, a pesar de este análisis que vos hacés,
le dieron legitimidad al proceso de juicio político, porque, bueno, en algún momento otros convocados no participaron, se negaron a participar. Pienso en el senador Torello, en el fiscal Stornelli, que nunca vino, alguno otro que también fue reticente en venir, pero Silvio Robles, que era un testimonio importante, y Marcelo de Alessandro, que era otro testimonio importante, estuvieron un poco demorados, pero finalmente vinieron, ¿no? ¿Eso qué le aporta además? ¿También le aporta legitimidad al proceso? O, bueno, estamos en un contexto también postelectoral que Marcelo de Alessandro no tiene muchas alternativas para no estar presente. No, yo creo que efectivamente es bueno para la institucionalidad de nuestra Cámara de Diputados que esta comisión de juicio político no haya sufrido un proceso de ilegitimación o de vaciamiento, que era lo que en algún momento apuntaban algunos elementos de la oposición y que era lo que pretendía, por ejemplo, la ausencia de Stornelli. El hecho de que prácticamente, salvo esa excepción, porque se trata de un hombre que cada vez que la justicia lo convocó para algo que tenía que ver con esclarecer su situación, se excusó o directamente ignoró las convocatorias. Creo que debe ser el único ciudadano de la Argentina que está en condiciones de caminar por arriba de las instituciones de la democracia. Algún día por ahí se va a resbalar y lo vamos a tener en la comisión, pero hasta que eso pase, se legitimó el funcionamiento de la comisión con un avance para todos. Yo creo que la oposición también participó y hay que reconocerle que eso aportó a no desvalorar un instrumento tan importante como es la Comisión de Juicio Político, que pocas veces se utiliza, pero que cuando se acciona tiene que tener el peso institucional que le corresponde. Gracias, diputado, por este ratito aquí en la tercera edición de DTV. Lo vemos en cualquier momento. Hasta luego. Muchas Adiós. gracias a ustedes. Bueno, hablábamos ahí con el diputado Hugo Yas, que representa a la provincia de Buenos Aires. Es uno, bueno, principalmente referente de la CTA, pero es uno de los diputados sindicales que estuvieron aquí, que forman parte de ese bloque de legisladores que representan al movimiento obrero, como bien concretamente. Dijo algo que me quedó así como en la cabeza, seguramente vos también, Débora, te debe haber impactado, porque dijo que las empresas más importantes de Argentina tuvieron un superávit de 100.000 millones de dólares más o menos, ¿no? 110.000 dijo. Es casi 2 veces la deuda externa que tenemos con el Fondo Monetario, por lo menos. Bueno, 45.000 millones. Llamar y que nos resuelvan el temita. Claro, hacemos ahí un troco y que la mitad de esas ganancias sean para al Fondo Monetario. Por ahí, quien te dice, saldamos la deuda. O por lo menos tenemos reservas en el Banco Central. O por lo menos tenemos y no están en sus cuentas. Me quedé pensando en el número que me dijiste, por eso tardé en responder, pero ¿sabes lo que sería el Banco Central? Una fiesta, no habría que dinamitarlo por lo pronto. Claro. Vamos a hablar de un proyecto, Seba, que tuvo dictamen y que está ahí en catera para poder ser tratado. Si se pueden conseguir 129 voluntades para que acompañen el proyecto de exteriorización del ahorro argentino, para no usar la palabra blanqueo, que es un poco racista, ¿no? ¿Es racista? Y sí, blanquear capitales. Bueno, si lo linkeás directamente con la cuestión racial, sí, pero Nunca no lo sé si había hay pensado. yo la verdad que nunca lo pensé, nunca se me Sí, ocurriría pero si articularlo pensás- con esa sí, dimensión. Si pensás que poner en circulación o poner en evidencia o sacar de un lugar donde no están contabilizados y empezar a contabilizar como algo positivo, bueno, es Entonces una tampoco forma. se podría hablar de trabajo en negro, habría Exacto, que hablar de es trabajo. re racista, trabajo en negro. No lo había por pensado, supuesto. es un ¿No? buen punto. ¿No te lo habían comentado nunca? Bueno, si lo digo de vuelta blanqueo, porque es posible que Ah, en piloto no, automático bueno, me sale, tenemos ahí. vos me corregís y lo Es y un lo aporte decimos. porque nuestro lenguaje está muy acostumbrado a tener posiciones Sí. racistas y negamos el racismo en Argentina. Viste que dicen, no, acá no hay racismo. Seguro. Bueno, es un porque sos proyecto joven y entonces no lo has de escuchado exteriorización de capitales, ¿no? Del ahorro argentino no exteriorizado. Es un régimen voluntario, ¿no? Ujú. No es que no estamos obligando Nadie te obliga. a ningún contribuyente que no tiene bienes que están exteriorizados a tener que hacerlo, pero es una herramienta interesante porque
las alícuotas que impone el régimen general y que debería aplicar son bastante más altas, así que es una oportunidad. Es un proyecto en el cual está especialmente interesado el Poder Ejecutivo, específicamente el Ministerio de Economía de Sergio Massa, que está ávidamente en la búsqueda de dólares, ¿no? Para, en época de vacas flacas, de restricción financiera, bueno, es muy necesario esa inyección de dólares frescos para tratar de aliviar un poco. Está como dando vuelta a los bolsillos en algún sentido, tratando de sacar las monedas, dar vuelta a algunos que se quedaron con las monedas. De rascar el fondo de todas las ollas que haya posible y en lo posible que sean moneda dura, ¿no? Extranjera, porque eso, ya dijimos, claro, está porque hay muchas Argentina. obligaciones de deuda y para eso hay que compensar con la llegada de dólares. Bien. Entonces el autor es el Poder Ejecutivo, establece un régimen de declaración voluntaria del ahorro argentino no exteriorizado por un plazo de 360 días corridos desde que entra en vigencia la ley, es decir, desde la sanción y posterior promulgación y publicación en el boletín oficial. Surge a partir de un acuerdo de intercambio de información financiera con el gobierno de Estados Unidos, que había trabajado a fines del año pasado Sergio Massa, en reuniones también con el embajador estadounidense en Argentina, con Mark Steinley, y con intervención también de Castañeto, que es el titular de la AFIP. De hecho, Castañeto fue uno de los expositores designados por el Poder Ejecutivo para defender esta iniciativa hace pocos días atrás, alrededor de una semana, 10 días atrás. Uno de los más interesados de que esto sea lo antes posible, ¿no? Tal cual. También el titular de aduanas, Guillermo Mitchell. En la siguiente placa vamos a empezar a ver un poco, desmenuzar un poquito la letra chica de este proyecto de exteriorización de capitales. En principio, ¿quiénes quedarían alcanzados por esta iniciativa? Bueno, hay que hablar de personas humanas, sucesiones indivisas y personas jurídicas o empresas. ¿Cuáles son, te preguntarás, cuáles son los bienes comprendidos? Bueno, tenencia de moneda nacional y o extranjera. Claro, ya por sea, eso, no solo los dólares, sino también los que no declaraste de lo que ganaste en este tiempo. Sí, además hay muchos bienes, por ejemplo, los inmuebles, más allá de que la compraventa, las transacciones son en moneda extranjera, porque es la realidad del mercado, se declaran en pesos. Y a partir de esa declaración se establece una alícuota y todo lo que son los gravámenes se pagan ante la AFIP en pesos. Se pagan los impuestos en pesos y por eso también se estimula. Tal cual, en bienes personales y demás. Exacto. Así que bueno, hay que hablar de moneda nacional y extranjera, ya sea debajo del colchón dentro del país o en guaridas fiscales o que lo tengas en extranjero. Sin declarar, porque hay gente que tiene plata en el extranjero pero está declarada, ¿no? Esto es para los que se olvidaron de decir que tenían la platita. Está buena la aclaración. Sí, no solamente hay que hablar de bienes monetarios, digamos, en moneda nacional extranjera, sino también activos financieros, bienes inmuebles. Pensaba en los monotributistas tech, ¿no? Que están cobrando en otro lugar y que hoy no pueden declarar esa plata porque no tienen forma de hacerlo, no hay herramienta. Podrían utilizar esta exteriorización de capitales para los dólares que tienen en Uruguay. O pueden esperar a que salga la ley de monotributo tech en el Senado, que está cajoneada ahí. Bien. Sí, total. Esa para los activos próximos, pero los que ya ganaron los van a tener que declarar. Sí, esta es una oportunidad ahora. De hecho, es un sendero de alícuotas crecientes en el tiempo. Ya lo vamos a ver en la siguiente placa, pero hay como 3 tramos. Ahí te lo puse. Mira que atentos. Mira, súper atentos en producción. Bueno, bien, vamos directamente a eso de lo que venía hablando. Entonces, se establece una alícuota del 5% desde la entrada en vigencia de la ley hasta un plazo de 120 días corridos. La segunda etapa ya pasás a pagar un 10% respecto del monto total que estás declarando desde el vencimiento del plazo anterior, o sea, desde los 120 días hasta los 240 días. Los últimos 3 meses, digamos. Sí, y finalmente una tercera etapa donde ya pasás a pagar un 20% de alícuota desde el vencimiento del plazo anterior, o sea, desde los 240 días hasta los 360 días. Son 3 cuatrimestres. Si ese es en el primer cuatrimestre más barato, en el segundo cuatrimestre son 10% y en el tercer cuatrimestre 20%. Básicamente tenés un año para, no vamos a decir blanquear, exteriorizar. Bien, me gusta. Bueno, el lenguaje marca, ¿no? Nos enseñaron en semiótica que el lenguaje
construye sentido. Exactamente, pero ahí la zanahoria es que mientras antes haces la declaración, menos vas a tener que pagar. Por eso se van poniendo para acelerar y tener obviamente las divisas lo antes posible, a sabiendas de que necesitamos. Igual lo va a tener el próximo gobierno, porque se apruebe ahora, ponele que se apruebe mañana, tiene que pasar en el Senado, que está difícil que se reúna. Ponele que antes del 10 de diciembre lo aprueban. Y bueno, ya el 10 de diciembre lo reglamenta un nuevo presidente o presidenta, veremos. Eso era Pero todo eso va a funcionar a partir de enero del año que viene. Por eso era uno de los planteos que tenía el oficialismo, era por qué la oposición no quiere avanzar con este proyecto si aspiran a ser gobierno. En la oposición lo que te dicen es: no blanqueemos más, no enviemos señales de que si no pagas impuestos está todo bien. Es un argumento un tanto inconsistente porque bajo la administración de Cambiemos se aprobó en ambas cámaras del Congreso un blanqueo en el año 2016. Sí, igual lo cierto es que en el gobierno del Frente de Todos ya van varios blanqueos y los últimos no tuvieron éxito, entonces lo que plantean es ¿para qué seguimos dando señales? Y encima ni siquiera es que se pero las recauda impugnaciones dinero. de Juntos por el Cambio van desde el punto de vista de la cuestión ética, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué no ponderaron esa dimensión ética cuando se aprobó el blanqueo que habían en su momento impulsado los funcionarios de Cambiemos? Más allá de lo ético, yo sé, listo, dejo mis dólares en el exterior y no los declaro, total sé que dentro de un par de meses viene un blanqueo, ahí pago el 5% y lo que pasa es que acá ahora la diferencia que hay en este blanqueo con los anteriores, de cualquier etapa que haya habido, es que tienen un acuerdo con Estados Unidos, porque la gran mayoría de los dineros no declarados en Argentina o de argentinos o argentinas están en Estados Unidos. Esa es una hipótesis fuerte que tiene el gobierno a partir de estos acuerdos que venía haciendo. Lo hizo con la Unión Europea, lo hizo, me acuerdo, hace algunos años también con los Emiratos Árabes, como con lugares, con geografías donde se promueven estos desarrollos. En Europa, por ejemplo, Luxemburgo es un estado donde hay muchas facilidades para no pagar impuestos y tener, por ejemplo, dinero no declarado, ¿no? Claro. Como en el estado de Delaware, en Estados Unidos, que son lugares que se garantizan determinadas formas en términos de secreto fiscal que impide o que permite que las personas evadan. Ahora, esa información ya tiene acceso Argentina y no es como era antes, que tenían que hacer una causa judicial para que se la den. Hay una fluidez mayor que si vos no te adherís a este blanqueo, digamos, ahora sí te van a poder perseguir un poco más fuerte. Claro, acá lo que siempre y cuando haya un gobierno que decida investigar, ¿no? Porque si no, no es automático. Exactamente, lo que me decían es enésimo blanqueo, todos casi idénticos. Lo que plantean eso es como otra vez lo mismo, claro, el casi, ahí está la diferencia, pero bueno, porque es acá esto que también se hay una repite varias diferencia veces. con esto que vas a contarnos ahora, que no estuvo en todos los blanqueos, en todas las exteriorizaciones de capital. No, pero además en el marco de este programa de intercambio con Estados Unidos, ya no es que vas a tener que pedir específicamente un pedido a Estados Unidos para que te mande información sobre determinado deudor moroso, sino que el intercambio de información financiera y fiscal va a ser permanente en los dos sentidos, digamos, de Estados Unidos hacia Argentina y de Argentina hacia Estados Unidos. Pero recién vos hacías la introducción de lo que estaba por explicar, que es esta novedad que introduce este proyecto de exteriorización de capitales, que es el régimen simplificado, que es una alícuota especial de 1,5% apenas, solamente aplicable a personas humanas para montos con un tope de $50.000 nada más y cuyo monto no supere el 35% de los ingresos declarados promedio de los últimos 3 periodos fiscales, o sea, de los últimos 3 años. Bueno, esto es para hacerse también de un colchón de dólares para pequeños ahorristas, ¿no? El dólar blue, ¿no? Sí. También los que compraste Sí, los que compraron por ahí en para capitalizarse. Exactamente, sí. Pueden exteriorizarlo ahora y pagar 1,5, que es bastante menos que lo que van a tener que pagar por lo que sea, ¿no? Y después van a poder utilizar esa plata sin tener, o teniéndola justificada, digamos, Exacto. sin tener ningún tipo de dolor de cabeza ni pensar que la FIP te pueda atrapar por tal o cual cuestión. Si compras una casa, te van a preguntar, la FIP te pregunta, che, ¿de dónde sacaste la plata? Tenés que justificarla. Tal cual. Bueno, algunos de los beneficios de este programa de exteriorización de capitales, mira, estuve a punto de decir blanqueo. Bien. A mí también me sale, pero también tengo que tenía una pequeña banda. El problema es que tenemos ahí un blanqueo gigante que... que te confunde, ¿no? Te desorienta.
Bueno, los beneficios recién lo hablábamos, ¿no? Esa transparencia, el hecho de quedarte tranquilo de que vas a poder hacer una operación económica de envergadura y no vas a tener ningún tipo de problema con la FIP. Es decir, que te libera de cualquier tipo de acción civil, comercial, penal tributaria, penal cambiaria, bueno, administrativa, Claro, penal aduanera. no te van a perseguir de ninguna manera. Claro, tal cual. Es decir, bienvenidos los dólares, Por paga los tu bienes, parte, pero claro, no por te los vamos a bienes molestar. que pudiste haber ocultado en su momento, bueno, a partir de ahora se libera de cualquier La tipo de amnistía. acción penal, civil, comercial que pudiera ir en tu contra. Bien, además los declarantes tributarán un impuesto especial, esto lo decíamos antes, la alícuota que te exige este programa de exteriorización de capitales es sustancialmente inferior de la que se aplicaría a partir de el régimen general, ¿no? Además, los Claro, si te tuvieran que cobrar todos los impuestos que no pagaste es Claro. mucho más, aunque sea un juicio, Sí. pero es mucho más y a la larga la idea que intentan instalar es que te van a agarrar, ¿no? Que es Sí. más fácil que te agarren ahora que hace 10 años. Sí, Juntos por el Cambio está en contra, lo decíamos antes, de esta dimensión ética, porque dicen que es un desincentivo hacia los contribuyentes Por eso, cumplidores. no es Estás dando ético. una especie de mensaje de que vos podés evadir a la ley, o como que estás premiando a aquellos que evaden la ley, porque en definitiva más adelante siempre va a haber un perdón Pero- fiscal que te va a liberar de cualquier tipo de Pero consecuencia. por eso te digo, no es ético. Lo que plantean es, Sí. si vos transmitís este mensaje constantemente, la gente Sí. paga menos impuestos, evade y sabe que viene un blanqueo, blanquea y Sí, se compra un igual también hay departamento. que tener en cuenta que no es la gran mayoría de las personas que se pueden encontrar en una situación como esta, porque hay muchas personas que ahorran en Argentina de manera declarada, ¿no? Y No, pagan sus obviamente. impuestos de manera declarada por el dinero que han Pero esa generado. gente que paga los impuestos... Pero al también es final- verdad que hay un mecanismo, de hecho eso quedó muy en evidencia cuando se hizo en este Congreso en 2014 la Comisión de Presupuesto que investigó la filtración sobre las cuentas del HSBC, que bueno, había muchos argentinos, había 4.040 cuentas de argentinos no declaradas en el banco en Francia, y que dio cuenta de que hay un mecanismo de algunas organizaciones financieras que facilitan estos procesos, que es un problema en todo el mundo, no es un problema exclusivo de que los argentinos evaden. En Argentina hay mucha evasión de este tipo, porque también unos informes que ha sacado el Banco Mundial, con sede en España, nos comentaba nuestra compañera Jessica Calcaño hace algunas semanas atrás, hablando de este proyecto, Argentina es después de Estados Unidos, es el segundo país donde más cantidad de dólar billete hay. La gran mayoría de los países del mundo no tienen esta situación de ahorro en dólares. Y como en Argentina hay mucho billete de dólar, por eso tanto cuestión sobre los cara chicas, los cara grandes, Exactamente. porque hay gente que tiene los dólares guardados en el colchón hace mucho tiempo. Sí, tiene que ver con que no, con lo que decía Debbie antes, que no hay Claro, moneda, que no se el puede peso ahorrar de es otra una manera. reserva de valor, con lo cual la gente se refugia en una moneda dura Sí, como el por dólar, que es la supuesto. que está más tradicionalmente unida a nuestra cultura, ¿no? Pero sí, hay muchísima cultura de evasión impositiva, lamentablemente, y forma parte de la Por e- idiosincrasia de aquellos que tienen capacidad de ahorro. Antes el diputado hablaba de esta, ¿cómo fue que dijo? Dolarización vergonzante Sí. que Sí. impulsa desde el Melconian. Patricia Sí, que ha Bullrich y dicho Melconian Melconian. de alguna manera. Lo que te plantea es esto. Si ya hoy cuando compras una propiedad la compras en dólares, ¿por qué no haces el contrato en dólares? En vez de andar haciendo esta hipocresía ¿se de acuerdan sí, peso. que hace varios años atrás Cristina Fernández de Kirchner había en su gobierno, en su último gobierno, impulsado un certificado para la compra de inmuebles justamente Decía, para los que ay, tenían ¿cómo se llama? dólares? Sí. Que cómo justificabas los sedines. sedín, Ah. que era una forma de tratar de desdolarizar el mercado inmobiliario. Bueno, pasaron un montón de cosas después en el medio, pero o el por lo blanqueo. menos es una discusión que está presente. O el blanqueo que era para la construcción, ¿te acordás que Que se fue el aprobó anterior. durante los 2 primeros años? En el 2020, que lo hicieron entre Ritondo y Massa. cuando eran Exactamente. Que diputados hubo, creo que ambos. después se Prorrogó. prorrogó O se ese hizo un Hubo segundo. toda blanqueo. una cruzada cultural por parte del kirchnerismo para desdolarizar. Sí, ¿te acordás? Pero bueno, no Lo que rindió. pasa es que a medida que se dispara la inflación, cada vez es más Exacto. difícil, al contrario. Lo que termina instalándose es la discusión de si hay que ir hacia una dolarización, no hacia una desdolarización. Pero bueno, Dirás esa es menos harina, inflación. esa es harina de otro costal. Lo que decíamos recién, Amanda, es que bueno, te liberás de una serie de impuestos que no hayas declarado, como ganancias, impuestos internos IVA, bienes personales y de la contribución especial de cooperativas. Aclarando que no es que te liberás completamente, sino que lográs pagar una alícuota menor. Claro, y estos impuestos lo que hacen en definitiva en estos procesos es que el Estado deja de percibir el volumen de lo que tendrá que percibir. Así que hay una resignación del Estado en la recaudación que se
suplementa de otra manera, ¿no? Porque Sí. eso hay que invertirlo de otra forma, recaudarlo de otra Sí, manera. pero sí, digamos, hay un punto en la argumentación de Juntos por el Cambio. Siempre cualquier tipo de blanqueo, mejor dicho, de programa de esterilización de capitales o de perdón fiscal, es reprochable desde el punto de Sí. vista ético. Por eso colisiona con la necesidad pragmática de coyuntura. contar con esos pesos, esos dólares que están haciendo falta. Y además también hay que decir que una vez que se declaran, empiezan a pagar impuestos también, ¿no? Entonces también ingresa a tu masa recaudatoria un volumen un poco mayor, ¿no? No habían pagado impuestos hasta el momento, pero una vez que se exteriorizan, pagan una alícuota que es menor, que es promocional, pero a partir de ese momento en adelante, todo ese dinero, esos bienes, esos activos empiezan a tributar como cualquier otro. Sí, ingresan al sistema activos que estaban por fuera del mercado, así que siempre eso es positivo, es para remarcar. Tenemos algo más, a ver. ¿Hay más? Sí, creo que hay Ah, uno bueno. más que nos quedaba. Ah, sí, esto. Lo Bueno, ¿quiénes importante. quedan excluidos del blanqueo? Bueno, funcionarios públicos de los 3 poderes del Estado que se hayan desempeñado entre el 1 de enero del 2010 y la vigencia de la ley, además de sus cónyuges, convivientes, padres e hijos. Y por último, bueno, ¿cuál es el destino de Acá, esta...? perdóname que te diga una cosa más. Cuando Sí. veíamos el final de la comisión, siempre nos acordaban, porque estaba Gaby Vulcano, el diputado Heller hizo una aclaración y dijo, vos también estabas, si te acordás. Dijo, ay, no, me está soplando el diputado Gioja que nos faltó poner hermanos, porque el blanqueo, la exteriorización de capitales que se hizo en el 2016, que vos hacías referencia, justamente se había incorporado este artículo, un artículo similar con estas Sí. características por parte del Frente Renovador en ese Exactamente. momento, Felipe Solá. Que fue la llave que habilitó la vinculación, digamos, la exactamente, relación. para que el Frente Renovador acompañara la exteriorización de capitales que impulsaba Cambiemos. Pero ¿qué pasó? Macri, cuando lo reglamentó, vetó ese artículo justamente y se fue un escándalo porque su hermano hizo una exteriorización y, bueno, pudo poner en circulación un montón de dinero. Creo que eran 60.000. No me acuerdo. No sé cuánto, era un número exorbitante. Un número que nunca vamos a tener en nuestra caja de ahorro. No me lo puedo ni mucho. imaginar. Y por eso el chiste, entre comillas, que hizo el propio Heller el día que dijo, vamos a incorporar una modificación, vamos a ponerle también hermanos. Le tenemos que agregar nosotros. No le habría gustado a Mauricio Macri. No. Bien. Se rieron igual los de Juntos por el Cambio. Digamos todo. Sí, ¿a dónde va esta recaudación de este programa de esterilización de capitales? Bueno, son varios los destinos. Por un lado, la construcción de, digamos, un plan de vivienda y obra pública y también, por supuesto, el fortalecimiento del Tesoro en una época en donde la economía atraviesa grandes turbulencias, ¿no? En otro momento la exteriorización de capitales estaba asociado directamente a quienes puedan invertir esos recursos que traían a la Argentina. No era para viviendas, por ejemplo, inmuebles o bienes materiales, sino que era para moneda extranjera o nacional, que se invirtiera directamente en la construcción de viviendas, ¿no? En este caso me parece que toman un poco el modelo de lo que fue el aporte extraordinario para las grandes fortunas y direccionar un poquito. Exactamente. Les fue bastante bien, ¿no? Porque consiguieron casi todos los que tuvieran que pagar, que era un 10%, casi todos pagaron, un 8 y pico % de millonarios pagaron. Y se usó, bueno, para el RENAVA, para el Registro de Barrios Populares, pero también para las becas Progresar, pero también para el gasoducto, ¿no? Exactamente, que fue una de las cosas que se destacó cuando este año se inauguró. Y me estaba pensando que en el Senado en su momento se había empezado a tratar un blanqueo, un proyecto de exteriorización de capitales que iba pura y exclusivamente al pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Como bien decías, tiene también otras Diversifica. aristas, exactamente. Está bueno también porque empieza a tener, así como se impuso una dinámica de las capacitaciones obligatorias para los 3 poderes del Estado, para conocer la dimensión legal de muchos derechos que no se reconocen, como los derechos de las infancias, de la violencia de género,
el medio ambiente, Malvinas, en este caso también la lengua de señas o la discapacidad, se promueve también ahora como fines específicos para los impuestos que y se si querés una construyen. pata más social y de alguna manera, bueno, Productiva. pago el impuesto y llega a algún lado, Claro, ¿no? está como la trazabilidad de esos recursos. Me gustó esa palabra, la trazabilidad del impuesto que pagaste, lo puedes seguir. Está bueno, sí, sería bueno que se pueda digitalizar. Bueno, esto es lo que está listo, ¿no, Seba? Para discutir próximamente, si se da la sesión la semana que viene. Así que vamos a esperar mañana y pasado a ver si tenemos algunos dictámenes también para esta gran lista de bolsa de proyectos que todavía quedan pendientes de aprobación. Y hay un tire y afloje ahí y bueno, el oficialismo tiene la posibilidad de acordar con la oposición para asegurarse el quórum o bien Tensionarlo todo. o tensionar y jugarse un pleno a que Claro. va a conseguir los votos. Veremos cómo está la situación en estos días. Y 2 días Gracias, Débora después en Beretta. presupuesto, no olvidar. El 15 tiene que entrar el presupuesto. El 15, sí, la semana Ya, que viene. por eso Ay, yo digo, había me acordé. olvidado. No, también el presupuesto. Esto no nos da descanso. ¿Viste? Bueno, Debbie, te veo estos días en la semana. No, el miércoles El te miércoles veo. nos vemos. Seba también te veo en Sí, estos nos vemos, días. no sé qué día, pero No nosotros sabemos estamos bien qué día. Estamos ahí reorganizando la Están agenda. reorganizando la agenda porque tienen que cubrir elecciones, que también hay, como les comentamos, no hablamos nada de Santa Fe. Un beso grande, nos vemos en cualquier momento. Sigan aquí en DTV.